Hola, ¿cómo estás? Es un placer reencontrarme con vos nuevamente, en este caso para analizar un poco lo que sucedió con la durísima derrota que sufrió Rosario Central frente a Talleres en Córdoba, en el Mario Kempes, donde por un lado podemos rescatar algunas cosas positivas, por otro lado hay muchas cosas preocupantes. No sé si de cara al futuro, a ver, no es un cuadro irreversible, ¿sí? Recién está comenzando el campeonato, Talleres viene jugando muy bien, era un rival muy duro en la previa, no era algo fácil de decir, uy, voy y gano, de eso se trata, no, era un rival muy complicado, el más complicado de los tres que le tocó enfrentar hasta ahora, porque el conjunto cordobés fue segundo en la tabla general el año pasado, se reforzó muy bien y bueno, pese a su cambio de técnico, tienen ganas de pelear por un campeonato. Dicho esto, Central es el campeón vigente del fútbol argentino. Entonces, la actuación del canalla la podemos dividir en dos partes, porque fue un partido hasta el segundo gol de Talleres, convertido por Juan Rodríguez. Y a partir de allí, que este gol terminó condicionando el desarrollo del encuentro a partir de ese momento. ¿Sí? Lo que es inaceptable es que Central no tuvo las respuestas anímicas necesarias, se fue del partido. Se fue del partido. Porque el VAR, algún día deberemos hablar del VAR, de lo lento que son para tomar decisiones. Yo te digo algo, en un deporte que tiene muchísimo más contacto que el fútbol, como el rugby, el TMO, ¿sí? Demora muchísimo menos demora en dar una respuesta. Acá estuvieron buscando para trazar dos líneas para determinar un offside, estuvieron 5 minutos fácil. Y no solo eso, porque tenían que haber dos situaciones. Una fue esa, que Juan Rodríguez estaba habilitado, no había mucho para decir ahí. Y lo otro, lo preocupante, es que convaliden un gol con una falta previa. Porque hay un jugador de Talleres que lo empuja a Mayo. Y es cierto, Mayo tal vez no llegaba a la pelota. No llegaba a defender. Pero ¿qué pasa? El empujón hace que tome impulso y que... eh, a ver, al tomar impulso Mayo, pasa más rápido por delante de por la línea donde se iba a cruzar con la pelota. Si llegaba o no es otra cuestión, pero el empujón existe. Entonces vos tenés que cobrar el full. A ver, misma situación. Si a Mayo en vez de empujarlo le pegaban una piña en el área, ¿era full? ¿O convalidaban el gol? Bueno, más o menos así. Entonces, ¿qué pasa? Lo que aquí es inadmisible es que Central se haya ido del partido porque estaba haciendo las cosas bien hasta ese momento. No defendía de la mejor manera, es cierto, pero vimos los mejores 35 minutos de Central, o 38, ¿no? Cuando fue el segundo gol, en lo que va del campeonato, donde uno se podía ilusionar con lo que estaban haciendo Malcorri y Lovera detrás del doble 5 de los cordobeses, Portillo y Portillo, y por delante de los zagueros centrales. Se movían en una zona con total libertad. Hasta ese momento la figura de central era Lovera. Y bueno, y no te puedo decir, uy, ¿por qué se fueron del partido? O sea, la razón por la cual se fueron del partido fue porque se quedaron enganchados con esa jugada. En vez de seguir jugando, vos fíjate que en la jugada siguiente, Santos se equivoca y Sosa le rompió el arco a Fatu para poner el 3-1. Y ya ahí, ya Central ido mentalmente del partido, ¿sí? No, no tiene respuestas. De ningún tipo. De ningún tipo. O sea, no cuestiono que no hayan podido... ¿Quién soy yo para cuestionar en realidad? O sea, a ver, la cuestión no es si pudieron volver al partido o no, sino la cuestión es por qué se quedaron enganchados con esa jugada puntual. Esa es la cuestión. Hoy en día, en el deporte profesional, ya es una tendencia que tiene por lo menos 35 años que se viene hablando de esto, pero siempre se van descubriendo cosas, se van este, eh,
refinando los conocimientos y bueno, y todo el mundo sabe mejor cómo actuar. El tema de la fortaleza mental en el deporte de alta competencia es muy importante, ¿sí? Y por eso llama la atención que Central se haya ido del partido de ese modo. Se quedaron enganchados con la jugada, y ya está, ya lo cobró. O sea, más allá de que, no sé, ponerle la injusticia, del error arbitral o del error del VAR, más allá de todo, la respuesta la debería haber dado Central y no la tuvo. No la tuvo. A partir de ese momento se derrumbó como un castillo de naipe. Los cordobeses empezaron a encontrar más espacio de lo que encontraban anteriormente, porque Central, digamos, atacaba muy bien, pero en el retroceso dejaba algunas dudas y algunos claros que los hombres de la T, con gente muy rápida, explotaron muy bien. Explotaron muy bien. Entonces, ¿dónde tiene que trabajar Miguel Ángel Russo? Evidentemente en los dos aspectos. O sea, por un lado, en resaltar lo bueno que hizo el equipo en esos primeros, casi todo ese primer tiempo, y fortalecer la parte anímica. No se puede volver a hacer algo así. Una cosa para quedarse tranquilo es que queda mucho tiempo, recién van 3 fechas. Central, hasta en el torneo pasado, hasta la 7ª fecha, no daba pie con bola. Había ganado un solo partido. Sobre 6 partidos había ganado uno solo. Cuando llegó al clásico con Newell's. Y a partir de ahí se recuperó. Un partido que era un 0-0 clavado, que solamente un distinto lo podía romper, y ese distinto, bueno, estuvo del lado del canalla y Malcorra con un golazo abrió el partido. Vos fijate, sin jugar bien Central ese partido, el envión anímico que agarró, que terminó con un título. Entonces, acá es una situación que se puede revertir con el tema de que tenés buen fútbol y de que tenés 3 refuerzos que te pueden ayudar, que son el Johnny Gómez, Jonathan Gómez, que es un volante que puede darle mucho juego a Central, Abel Hernández, que es un 9 de categoría, que es lo que Central necesita para jugar la Copa Libertadores, y Emanuel Coronel, que es un marcador de punta nato, experimentado, que te va a saber cómo cerrar el lateral, no como Elías Ocampo, que el pibe va aprendiendo, va haciendo experiencia con los partidos y bueno, ahí le hacen el penal. Por ejemplo, la jugada del penal la resolvió muy bien, hizo un giro y bueno, el defensor de Talleres se lo llevó puesto. Pero cuando lo atacaron por ahí le costó un poco más. Pero es lógico, es obvio, es un puesto nuevo, se está acostumbrando. Vos imagínate jugar de volante a que te hagan marcador lateral. El último caso que yo recuerdo, puedo estar equivocado porque pasaron tantos jugadores en tantos años, es cuando Don Ángel Tuliosov lo agarró a Hernán Díaz, que Hernán Díaz era un 8 clásico, y lo convirtió en marcador de punta derecho. Bueno, hasta un mundial llegó a jugar Hernán Díaz como marcador de punta derecho. Así que fíjate el ojo que tenía Don Ángel. Así que, bueno, hay que confiar en que este chico se va a ir asentando a poco, pero mientras tanto vos necesitas gente de experiencia. A Damián Martínez todavía le queda un tiempo de recuperación y Emanuel Coronel puede ser una buena opción para cubrir ese lateral. Entonces, con un Abel Hernández, con un Mauricio Martínez que ya no falta tanto para que se meta de titular en el equipo, con un capaz que se recupere, porque acordate que el bicho recién ahora se está empezando a mover, va jugando 2 partidos, pero le falta desde lo físico, se tiene que poner a tono con sus compañeros. Y bueno, y Johnny Gómez, más bueno, Franco Ibarra, y Agustín Bravo, bueno, Central no terminó haciendo un mal mercado de pases. Ahora vos los tenés que integrar a ellos en el equipo, a quien Russo considere que deben ser los titulares, y ahí se puede empezar a pensar en otra cosa, en revertir esta historia. Anoche se lo vio muy dolido a Russo en la conferencia de prensa, ¿sí?
Porque vos podés ganar, perder o empatar. Vos sabés que los resultados en el fútbol son tres. Pero aquí la forma es lo que no gustó y no convenció al entrenador ni nada de eso. Porque como te dije hace un rato, mientras lo sostuvo en esos 35, 38 minutos hasta ese segundo gol que fue una bisagra en el encuentro, Central era dominador. No sé si claro, o amplio dominador, pero había tenido sus chances. 4 chances claras que sacó Guido Herrera. Así que tal mal no estaba haciendo las cosas de canalla. Por eso cuando se pone 2-1, Central debería haber sacado del medio y se debería haber enfocado en hacer pie para poder seguir jugando. Pero bueno, vino el error de Sandes, que evidentemente quedó afectado por esa jugada, como muchos de sus compañeros. No fue un error puntual de él, digamos. En la jugada sí fue error puntual de él, pero en lo mental todos quedaron fuera de foco. Vos fijate que hay una jugada que Campás salva lo que era un golazo de la T, y eso habla del desconcierto con el que Central jugó el segundo tiempo, que no lo pudo ni revertir ni siquiera con la entrada del mismo Campás, de Carlos Quintana y de Mauricio Martínez. No tuvieron tiempo, porque enseguida metió el cuarto gol, que fue un golazo, el de Matías Catalán. Pero no, o sea, la idea de Russo no la pudo llevar a cabo porque se terminó el partido. Ya con ese cuarto gol se terminó el partido. Vos con el 3-1 por lo menos decías, bueno, por ahí ponemos los titulares, entra alguna gente, pueden hacer algo, pero ya con 4-1, con menos tiempo para jugar, es muy, muy difícil. Entonces, bueno, Russo va a tener que trabajar. Por un lado tendrá que estar tranquilo y profundizar lo que hizo bien el equipo. Tendrá que revisar el planteo táctico ese de jugar con 5 defensores, porque antes de los 15 minutos ya tenía 2 amonestados Central. Uno era Sandes y el otro Kevin Ortiz. ¿Por qué? Justamente por la velocidad de los hombres de Talleres de las que hablaba hace un ratito. Así que va a tener que trabajar ese aspecto Russo, a profundizar el aspecto de lo que hicieron bueno, mejorar un poco el retroceso, hasta ahí lo bueno. Y por el otro, trabajar muchísimo la parte anímica y la parte física, porque no tuvo respuesta física. Central en el segundo tiempo también, en ese combo que no le respondía el físico a los jugadores y mentalmente estaban en otro lado, se le complicó mucho. Se le complicó mucho y terminó con una imagen totalmente desdibujada de canalla. Así que bueno, esto es todo y nos reencontramos la semana que viene, que Central juega de local en el Estadio Único de San Nicolás frente a Independiente de Rivadavia de Mendoza. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por acompañarme. Chao, hasta la próxima.